Bueno, muy bien, 33 de las 9 en toda la República Argentina. Vamos a seguir hablando del conflicto del gobierno con las universidades y sobre todo con esta marcha federal que a partir de las 5 de la tarde se replicará a lo largo y ancho de la República Argentina. La pregunta sigue siendo, ¿por qué este gobierno se la agarra con las universidades? ¿Cuál es la idea de atacar a una institución, a un área de la República Argentina, no sé si del gobierno, porque no depende del gobierno, pero algo que, una bandera por la cual se ha luchado y se ha trabajado mucho en demonizarla de esta manera, ¿no? Y con quien vamos a hablar todos estos temas y a tratar de entender, pero sobre todo que nos deje su punto de vista y su opinión, es con el ex ministro de Educación de la Nación, también fue diputado nacional en algún momento. Estoy hablando de Daniel Filmus, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Daniel, bienvenido a La Rioja, bienvenido a Alta Data. Aquí Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto, Daniel, como siempre. Por favor. ¿Por qué este gobierno del presidente Javier Milei decide llevar adelante esta lucha contra la educación pública universitaria en Argentina? ¿Cómo ves vos, Daniel, esta embestida que cada día tiene un capítulo nuevo? Bueno, hay varias razones. La primera y fundamental es que el propio presidente señala que la ideología de la cual él se nutre es el anarcocapitalismo, lo que él llama la Escuela Económica Austríaca, que plantea que el Estado no tiene que financiar la educación. La educación se tiene que financiar a través del mercado, que los que la pueden comprar la compren y los que no pueden comprarla que no lo hagan. Él señala una y otra vez que para lo único que sirve la educación pública es para adoctrinar a los chicos. No ve la educación como un eje central del desarrollo, del crecimiento, de la movilidad social ascendente. Entonces piensa que toda plata puesta en la educación, y por supuesto en las universidades, es un gasto para el Estado y no es una inversión. En segundo lugar, el modelo que está presentando el presidente no es un modelo de desarrollo económico basado principalmente en agregar valor por el trabajo de los argentinos, sino es un modelo de especulación financiera, un modelo extractivista solamente de producción primaria, con lo cual tampoco cree que es necesario profesionales argentinos que tengan la posibilidad justamente de agregar valor a las materias primas. Y en tercer lugar, tiene política de ajuste, solo piensa en cómo pagar la deuda, seguir endeudándose, y para pagar esa deuda necesita superávit fiscal. Para tener esos recursos se los quita a los jubilados, los discapacitados, se los quita a la educación. Y bueno, lo que estamos viendo hoy en la calle en Buenos Aires seguramente va a ser esa expresión que ya hemos visto en otros momentos de una universidad, de un sistema educativo que reclama que no puede ser, por ejemplo, que en el presupuesto que acaba de enviar al Congreso, al mismo tiempo que miente y dice que aumentó el presupuesto, eliminan la ley de financiamiento educativo, eliminan la ley de financiamiento de la enseñanza técnica, que es fundamental, y eliminan la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Quiere decir que ni educación, ni enseñanza técnica, ni ciencia y tecnología le preocupan. Ahora, Daniel, si mira que hay grietas en Argentina y hay grieta entre los argentinos, pero creo que si hay un acuerdo social colectivo en nuestro país es que haya educación pública, universitaria y de calidad, y que también convivan las opciones privadas o semipúblicas en la oferta académica universitaria. ¿Por qué un gobierno, por qué una gestión llega y ataca este bastión donde hay un acuerdo social generalizado? Digo, no hay dudas entre los argentinos que la universidad tiene que seguir siendo pública, que podría funcionar mejor, sin duda, puede haber muchas propuestas para que eso suceda, pero o sea, la sociedad banca y apoya a la universidad. ¿Por qué un presidente va en contra de eso? Bueno, por lo que acabo de explicar recién, y porque realmente ese acuerdo que tienen todos los argentinos no es un acuerdo que él comparta. Es muy gracioso porque él por un lado plantea que quiere, y lo dijo en el discurso incluso del presupuesto, él quiere ser como Corea, quiere ser como Israel, quiere ser como Irlanda, quiere ser como Alemania, habla de ser como las grandes potencias del norte, y todos los países que menciona son países que no tienen materia prima. Es decir, son todos países que lo que tienen es educación, lo que tienen es
ciencia y tecnología, tienen capacidad de innovación. Entonces, si quiere ser como esos países en serio, si es verdad lo que él dice, tiene que hacer lo que hicieron esos países, no en contra de lo que hicieron esos países. No, nadie conoce que Corea sea una potencia en materia prima, ni Israel, ni Irlanda, ninguno de los que menciona. Tienen otra cosa que no sea la educación, lo mismo que en la Argentina, los verdaderos liberales, no los anarcocapitalistas, o los que se llaman libertarios, los verdaderos liberales son los que pusieron la educación obligatoria, ¿no? Roca, allá en el siglo pasado, que Argentina logra la educación en la ley 1420, todavía inclusive cuando en Brasil, al lado nuestro, había esclavismo. Entonces, en este acuerdo que vos decís muy bien, que todos los argentinos, inclusive los liberales, que acompañaron, la educación jugó un papel central. Y Argentina tuvo históricamente, tiene hoy, e incluso por supuesto en la Universidad de La Rioja, una gran cantidad, la mayoría de sus chicos, los que tienen son primera generación de universitarios, que si no fuera una universidad abierta y gratuita, jamás podrían acceder porque no la pueden comprar. Entonces, me parece que en este punto, Milei dijo que iba a hacer una autocrítica, debiera no mentir y escuchar efectivamente lo que la sociedad le está pidiendo. La sociedad le está pidiendo que haya educación de calidad gratuita para todos. Bueno, Daniel, justamente por este tema, buenos días, te saludo nuevamente. No solo como ex funcionario, sino también como sociólogo, ¿qué lectura podemos hacer o la mirada puesta en octubre, después de lo que pasó en las últimas elecciones, como bien mencionás, en provincia de Buenos Aires, donde esta pérdida o este triunfo del peronismo arriba de los 13 puntos descolocó de alguna manera a La Libertad Avanza? Y si bien Javier Milei dijo que iba a escuchar a la gente, pero iba a mantener el plan económico, no tiene en cuenta cuando esos factores se cruzan. ¿Cuál es la mirada puesta en octubre, si no bajo un cambio con todo esto de los vetos, pero además si no concibe de que hay algo que está mal económicamente en el país? Sí, tal cual, saca conclusiones erróneas cuando él dijo, vamos a hacer autocrítica, y dijo política, y lo que después señaló que hubo problemas de comunicación. En realidad lo que hay es problemas para llegar a fin de mes y problemas para que la gente pueda tener una vida digna. Hay que pensar que no es que solo perdió la provincia de Buenos Aires, porque bueno, la provincia de Buenos Aires fue una diferencia enorme y Milei nacionalizó la elección, la hizo como propia, me votan a mí o votan contra de mi gobierno. Entonces, pero si uno recorre todas las elecciones, en realidad él ganó en la Ciudad de Buenos Aires con el 30%, es decir, nada, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires siempre lograron sacar más del 50%, acá apenas pudo ganar por el 30% y ganó en Chaco, pero ha quedado un gobernador radical que tiene su propia base social. Entonces, la verdad es que en todo el país, en Santa Fe salió cuarto, bueno, en Corrientes lo mismo, en todo el país nuestro pueblo le está dando la espalda y le están diciendo, todavía quedan 2 años de gobierno, usted puede mejorar, tiene que cambiar las políticas que está llevando adelante. Lo que pasa es que Milei no escucha, y realmente en octubre va a tener, sin lugar a duda, una respuesta del pueblo diciéndole, corrijamos, cambiemos, pongamos realmente la Argentina en movimiento. Hoy, si uno mira la primera etapa de los diarios, varios de ellos reflejan la caída que está teniendo la industria. Se está trabajando con el 53% de la capacidad instalada, con lo cual quiere decir que la mitad de la industria argentina está paralizada, y eso hace justamente que todos los meses veamos cómo aumenta la desocupación, y también eso condiciona la baja de los sueldos, porque cuando hay más oferta de trabajadores que demanda, sin lugar a dudas golpea en los salarios. Así ahora, que Daniel, esperamos que corrija antes de octubre, pero si no lo hace, tendrá su respuesta sin lugar a dudas en la Suprema. Bueno, y hablando de esa respuesta en octubre, que es la que podría llegar por parte de la sociedad, yo entiendo que vos abonás un discurso en este aspecto de que lo tome el presidente como una obligación de cambiar sobre el cambio, ¿no? De este cambio que ya hubo, seguir generando cambios puertas adentro, en teoría para que sea más eficiente. Pero hay otros que lo leen, que hablan y que dicen que si no hay un respaldo o si a nivel global Argentina la derrota del gobierno nacional en las elecciones del medio término es tan o más abrumadora que la de Buenos Aires, es el fin de un ciclo o debería empezar a evaluarse otro camino. ¿Qué opinión te merece
esta situación de algunos dirigentes en Argentina que hablan de fin de ciclo, que se animan a deslizar la propuesta de un gobierno de transición, que hablan de una asamblea parlamentaria para determinar el futuro del presidente. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? No, bueno, Argentina yo creo que aprendió después del 83, con la recuperación de la democracia, que la única forma que tiene Argentina de resolver sus diferencias políticas es a través de las elecciones. Así que, sin lugar a duda, tenemos un presidente que fue elegido democráticamente. Por supuesto no estamos de acuerdo con las políticas que aplican, pero creo que es el camino democrático y que tiene que resolver institucionalmente la situación. Así que no confío en ningún otro camino que no sea el voto popular. Claro. Hoy hay un día de máxima tensión parlamentaria en el Congreso, Daniel, porque la Cámara de Diputados va a buscar insistir justamente en la ley y voltear el veto presidencial de Javier Milei en dos temas importantes. Uno es la ley de financiamiento del presupuesto universitario y la otra es la declaración de emergencia en el Garrahan. ¿Hace cuánto, y te lo pregunto también, ¿Y qué crees que significa para vos que tantas fuerzas políticas se unían y lograban 2/3 de Cámara, por lo menos de 2 meses a esta parte, en distintas cuestiones? ¿Cuál es el mensaje que le está dando el Congreso a la gestión Milei, que sin duda Milei no toma nota, ¿no? Sí, bueno, no solo esos dos temas que muy bien plantea usted, sino también los gobernadores, y el gobernador Quintela ha tenido una actitud muy proactiva al respecto, han solicitado que se distribuyan los recursos que son para las provincias, porque son recursos para obras públicas, para las necesidades de cada uno de los pueblos de cada una de las provincias de la Argentina. Y es muy importante entonces que respalde el Congreso nuevamente lo que los gobernadores y por supuesto sus representantes, sus diputados y sus senadores plantearon respecto de los ATN. Me parece que en estos tres temas sería muy saludable para nuestra gente que el Congreso reúna esos 2/3, como lo hizo respecto de la emergencia para la discapacidad, aunque sabemos que el gobierno tiene mecanismos muchas veces espurios, como lo hemos visto en la situación de Cuellar, que intenta comprar voluntades a través de influencia política, como hemos visto estos días, como transfirió plata a algunas de las provincias sí, a algunas provincias no, castigando a algunas y favoreciendo a otras, de acuerdo a cómo va a ser la votación de sus diputados y senadores. Así que tenemos toda la expectativa en que realmente funcione el Congreso, que respalde la demanda popular y que efectivamente logre que estas leyes que ya fueron votadas tengan el respaldo de los 2/3. Claro. Daniel, ¿qué significa que del 2015 a esta parte Argentina, y hablando de esto de que el pueblo se expresa en las urnas, la sociedad argentina no le haya dado la continuidad a ningún presidente de 2015 a esta parte? Mauricio Macri fue por un segundo mandato y no lo logró. Luego vino Alberto Fernández, cuando el peronismo intentó retener la presidencia con Sergio Massa tampoco lo logró. Bueno, ahora veremos cómo continúa la gestión Milei, pero ¿cuál crees que es el mensaje de la sociedad argentina en este aspecto de solamente darle un cheque en blanco o el apoyo a un presidente únicamente por 4 años? Que es algo que se viene repitiendo en el continente también, ¿no? Que se habla de esto de democracias pendulares, ¿no? Sí, me parece que en ese punto hay una gran madurez de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene, como en otros países, que está el voto atado a una fuerza política y que simplemente por la tradición repiten ese voto, sino la madurez política de nuestro país hace que el gobierno sea evaluado cada 2 años y luego cada 4, y en la evaluación final del gobierno nuestra gente dice si quiere seguir con esas políticas o quiere cambiar o quiere manifestar su descontento. Yo creo que justamente octubre va a ser, por ejemplo, una forma que va a tener nuestro pueblo de manifestar su descontento y exigirle al gobierno que cambie. Cuando el gobierno, por distintas circunstancias, porque uno puede ver el tema de la pandemia, de la crisis energética, de la sequía, no sé, en el último gobierno de Alberto, no se sintió respaldado por el peronismo, también cambió su voto. Así que
eso nos da tranquilidad, nos da la visión de que no estamos ante un pueblo que no tiene cultura política, sino que decide el voto cada vez que tiene que ir a las urnas de acuerdo a cómo se comportó el gobierno. Ahora, de la misma manera sí, que la gente votó, pues, entre el 2013 y el 2015 votó claro, un mismo signo político porque consideró que mejoraba sus condiciones de vida. Además, Daniel, también pasa en nuestro país, no sé si coincidirás conmigo o no, que es como más común hablar de esto de impuestos, de superávit, de valor, de FMI, de deuda. Y por ahí en otros países se vive sin tanto este léxico político o económico, por decirlo más de alguna manera, pero no se preocupa el ciudadano, no habla estos temas. ¿Esto es bueno para nosotros más allá de la cultura política o sentís que el ciudadano no debería preocuparse por eso y que debería preocuparse los políticos? Sí, yo creo que es muy bueno que haya una mirada crítica, es muy bueno que haya una cultura política muy importante, es muy bueno que incluso las encuestas fallen, digamos, ¿no? Que incluso cuando se hacen las encuestas se pronostica un triunfo electoral y en la práctica después el pueblo vote como realmente siente que lo tiene que hacer. Y lo digo con la satisfacción de muchas veces que el pueblo vote como uno quiere y otras veces que no, que tengan una mirada negativa de las perspectivas que uno se fija. Así que me parece que eso es madurez. Nunca imaginamos los que transcurrimos en la dictadura, nunca imaginamos que íbamos a tener tantos años de democracia. La democracia argentina, aún incluso en los 2000, donde tuvo la crisis y una sucesión de presidentes distintos, nunca a nadie se le ocurrió que la solución era interrumpir la institucionalidad democrática. Y eso es muy saludable. Insisto, tenemos un pueblo que aparte tiene una tradición desde el peronismo en adelante, incluso lo puedo decir desde Irigoyen en adelante, de defender lo que es propio y de conquistar derechos. Entonces, cuando ves que hay gobiernos que no respaldan esos derechos, o como nos ocurre ahora, cuando hay gobiernos que atacan esos derechos, los derechos más básicos de los jubilados, de los estudiantes, de los discapacitados, los derechos de las grandes mayorías, nuestro pueblo sabe pararlo, sabe salir a la calle, sabe votar y decirle que está equivocado, porque esto mismo que Milei en el discurso, que era un Milei cambiado, un Milei tranquilo, un Milei no exaltado, que no insultaba, que no estigmatizaba, este Milei que salió ahora, quiere decir que él sabe lo que la gente quiere, porque aún con mentiras, insisto, porque los datos muestran lo contrario, sale a decir de que no, ahora va a haber más para los discapacitados, va a haber más para los jubilados, va a haber más para los estudiantes, más para los docentes. Es decir, que él sabe qué es lo que quiere la gente, si no, hubiera mirado por otro lado. La cuestión es que lo haga, que efectivamente, en vez de priorizar el Fondo Monetario Internacional, en vez de priorizar la especulación financiera, priorice las condiciones de vida de nuestra gente, porque mientras que yo hablo con usted y mientras que sufren un montón de sectores sociales la crisis económica que está viviendo el país, hay algunos que se la llevan en pala, porque miremos cómo están los intereses, miremos cómo está la especulación financiera, miremos cómo está la suba del dólar. Y realmente quiere decir que Milei apuesta a favor de los que más tienen, y aparte él lo dice, ¿no? Él no lo escondió en la campaña, él lo dijo, y ahora lo vuelve a decir. Él está preocupado por cómo están los empresarios, como los grandes empresarios argentinos, porque las pymes, que son la gran mayoría del trabajo, más del 80% del trabajo argentino, están en su peor momento de la historia. Tal cual. Daniel, gracias por estos minutos con Medios Rioja, fue muy amable. Bueno, muy buenos días. Dentro de poco estaremos allí nuevamente en La Rioja, también acompañando a su ministro de Ciencia y al gobernador, justamente capacitando, como venimos haciendo en temas tan importantes como la inteligencia artificial, para mejorar las condiciones de productividad de la provincia. Bueno. Sin duda lo esperamos y vamos a estar atentos a la visita. Saludo enorme, que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, muy buen día. Bueno, ahí estaba la palabra de Daniel Filmus, ex ministro de Educación de la Nación Argentina, sociólogo, como bien lo marcaba Ivana, ex diputado nacional, educador. Y también educador, docente y en algún momento candidato también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
varias batallas libró contra el naciente y el creciente partido político PRO, que en aquel momento llevaba a Mauricio Macri, o sea, alguien que realmente conoce y tiene, ¿no?, una vasta trayectoria y experiencia en distintos ámbitos, de los cuales ha charlado y ha hablado con nosotros hace instantes. Puede hacer una lectura desde lo académico y lo práctico, porque le